todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de una de las facetas tal vez más difíciles de la existencia del ser humano y es cuando las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Lamentablemente, a veces el hombre en su necedad, en su terquedad, piensa que su pecado no va a tener consecuencias. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, ese pecado tiene una consecuencia. Y hoy quiero que hablemos de eso. Vamos a ir al libro de Zacarías y vamos a estar en el capítulo 1 leyendo los versículos 1 hasta el 6. Leamos el versículo 1 al 2. Dice: en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. ¿A quién les está hablando Dios? Dios les está hablando a los sobrevivientes del cautiverio de Babilonia. Ellos habían sido llevados por los babilonios a sus tierras y estuvieron allí durante 70 años. Dios les está hablando justamente a esos sobrevivientes, a los que habían logrado pasar todo ese periodo de cautiverio. ¿Por qué habían sido llevados a ese cautiverio? Por su pecado. Dios les había advertido durante mucho tiempo y a través de varios profetas que debían abandonar su mal estilo de vida. Sin embargo, ellos no escucharon. Dios insistentemente les habló, les advirtió, pero ellos siguieron empecinados en sus malos caminos. Y entonces Dios actuó como también Él lo había advertido. ¿Cómo estaba Dios entonces con la generación de los antepasados de esos sobrevivientes? El versículo 2 nos dice: yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Esto nos muestra que la relación que ellos tuvieron con Dios fue muy difícil porque ellos no fueron obedientes. Entonces Dios estuvo muy enojado con ellos durante un largo periodo. Debemos recordar un poquito acerca de cómo Dios se había mostrado amoroso y lleno de misericordia al sacarlos de Egipto y les había hecho una gran nación y les había dado grandes promesas, pero les había advertido que si se apartaban de Él, Dios iba a actuar con severidad. Pero ¿qué promesa les da Dios a esa generación de sobrevivientes al cautiverio? Miremos el versículo 3. Dice: por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es una gran promesa. Dios les está diciendo: vuelvan a mí, vuelvan a poner sus ojos en mí, vuelvan a buscar agradarme, vuelvan a obedecer mi palabra, vuelvan a vivir en mis propósitos. ¿Y qué dice Dios? Y yo me volveré a ustedes. Dios le pide al hombre que abandone su pecado y que vuelva hacia Él. ¿Y qué actitud debían evitar los sobrevivientes a los que Dios les está dando esta promesa? Versículo 4 dice: no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Debían evitar justamente la actitud de sus antepasados. Así como ellos estaban en este momento siendo enfrentados por un profeta que les decía: abandonen sus malos caminos, vuélvanse a Dios y yo me volveré a ustedes. Dios les estaba diciendo: no sean como sus antepasados, que también les advertí, que también les dije. Y ellos fueron tremendamente rebeldes. Los antepasados no prestaron atención justamente al mandato de arrepentimiento que Dios les envió. Dios les había dicho: apártense de sus malos caminos y abandonen sus prácticas malvadas. Dios les dijo: no sean como ellos, que les hablé y no me escucharon, que les mandé y no me obedecieron. ¿Y qué pasó con los antepasados que fueron rebeldes a Dios y a su palabra? Versículos 5 y 6 dice: ¿dónde están ahora sus antepasados?
ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. Definitivamente esta generación de rebeldes, de personas que no escucharon a Dios a pesar de sus advertencias, murieron. Y esta era una de las advertencias de Dios. Dios les había advertido que si ellos continuaban en su pecado, morirían. Y Dios cumplió su advertencia. Ellos no se apartaron de sus pecados. Y ellos estaban en sus tumbas como un testimonio de que lo que Dios dice se cumple. La palabra de Dios se cumplió tal y como Él lo había advertido por medio de sus profetas. La muerte de estas personas era una señal muy fuerte de que las advertencias de Dios se cumplen. ¿Qué concluyó la generación de sobrevivientes al escuchar lo que Dios les estaba hablando? En el versículo 6, en la parte final, dice: en consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Ellos fueron convencidos de que su situación era una consecuencia del abandono a Dios y a su palabra, pero también entendieron que las advertencias de Dios se deben tomar en serio. ¿Y tú qué haces cuando Dios te está mostrando que estás tomando un camino de maldad o que estás practicando un pecado que a Él le desagrada? ¿Qué haces? Hoy Dios nos está mandando a arrepentirnos y a volvernos a Él. Por eso obedece hoy su mandamiento, porque aún estás a tiempo de reconciliarte con Él. El castigo de tu desobediencia cayó sobre su inocente Hijo Jesús para darte la oportunidad de volverte a Él. Pero también debes saber que así como Dios cumplió con todo aquello que les advirtió que haría contra los que no se volvieron de su maldad, así también lo hará contigo y con todos aquellos que quieran persistir en su pecado, que quieran persistir ignorando su palabra. Lamentablemente algunos se arrepienten antes de que las consecuencias de su pecado los alcancen, pero es que hay otros que se arrepienten cuando el pecado y sus consecuencias ya están sobre ellos, como por ejemplo la enfermedad, después de practicar una vida sexual desordenada, la ruina después de despilfarrar el dinero y ser mal administrador, familias rotas después de que no escucharon el Evangelio y no pusieron en práctica la palabra. Todos estos son consecuencias de nuestro orgullo y nuestra rebeldía a la palabra de Dios. Por eso hoy, vuelve a Dios de todo corazón, arrepiéntete y pon en práctica su palabra. Dios te bendiga.